el reporte coronel. En la W, el reporte coronel. Llegó Aida Merlano. Daniel, bienvenido. Buenos días, este es el reporte coronel de hoy. La ex senadora Aida Merlano sorprendió en las últimas horas al país cuando le pidió expresamente al gobierno del presidente Gustavo Petro que pida su extradición a Colombia. Ella está en Venezuela desde el año 2019, detenida por el SEBIN. La señora Merlano se había fugado aprovechando una cita odontológica y después reveló que quienes la ayudaron a escaparse querían matarla. Por esa razón terminó en Venezuela, donde desde el 2019 ha estado detenida, pero quiere volver a Colombia. A esta hora tenemos comunicación con la ex senadora Aida Merlano. Buenos días. Buenos días, Daniel, a ti y a toda tu audiencia, por supuesto, al doctor Miguel Ángel del Río, que siempre me ha acompañado en todas estas situaciones. Senadora Aida Merlano, ¿por qué quiere ahora que el gobierno de Colombia pida su extradición? Bueno, primero que todo, Daniel, te voy a hacer una aclaración. Yo no quiero ahora mi extradición. Yo estoy pidiendo mi extradición desde el primer momento en que fui capturada, pero que se respetaran mis garantías, obviamente, porque ya había denunciado atentados contra mi integridad. Por infortunio o por mal manejo del presidente pasado, le pidió mi extradición al presidente, entre comillas, equivocado, porque el presidente legítimo es Nicolás Maduro. Entonces, yo solamente estoy esperando que el nuevo presidente sepa requerirme y solicitar una extradición al presidente legítimo. ¿Cuáles son sus condiciones de detención en Venezuela hoy? Hoy y desde el primer día que fui capturada en Venezuela, que entre otras cosas son una historia que en algún momento de ponerse más complicada mi situación, pues tendré que revelar. Yo estoy privada de la libertad desde el 29 de enero del 2020. Ya tengo 3 años privada de la libertad en este país, en una habitación. No puedo decirte que no es cómoda, sí, una habitación muy cómoda de 4x5, en donde no tengo la posibilidad de tener visibilidad al sol, a la luz del día, en donde siempre estoy recluida, donde no tengo contacto con el exterior, donde no tengo amistades, donde no tengo personas con las que yo pueda interactuar, y que además por esas limitantes de interactuar con el aire, con el sol y todas las cosas normales que una persona necesita el día a día, me he enfermado en 5 ocasiones con una bacteria que me ha dejado en 3 ocasiones al borde de la muerte, y he pasado por circunstancias muy complejas de salud. Sin embargo, he guardado silencio. Soy una persona que nunca me ha gustado inspirar la lástima de nadie, y tampoco revelar mis situaciones complejas de dificultades, porque entiendo que a nadie le interesa y que, por el contrario, algunas personas se alegran del malestar o de las malas condiciones de otras personas por la falta de humanismo, y es natural ya en esta sociedad. ¿Usted le ha enviado alguna razón al presidente Petro? ¿Ha sabido qué piensa él de que usted vuelva a Colombia? He buscado enlaces, medios, para que le llegue a él el mensaje, obviamente, de la situación. He tratado de exponerle mediante terceros, pero parece ser que ninguno de esos terceros ha logrado llegar a él. Pero no es un tema que yo deba abordar o buscar. Pienso que una de sus prioridades como presidente de la República, desde el primer momento en que se eligió, incluso después del empalme presidencial, en la lista de prioridades debía estar mi extradición. Saber mis condiciones en este país, interesarse, entre otras cosas, que también podría decirte que estoy un poco
molesta y también tengo una gran incertidumbre por las personas que ahora mismo están ocupando cargos de interés que pueden intervenir en mi situación, y poco o nada es el interés que han presentado a toda mi situación, y las razones me preocupan mucho más aún. Justamente eso quería hablarle. El ex senador Armando Benedetti, a quien usted conoce bien, es el embajador de Colombia en Venezuela. ¿Ha hablado usted con él de su deseo de volver a Colombia? Claro, yo a Armando Benedetti lo busqué en un momento desesperado para que me ayudara. Y de hecho les puse algunos documentos y unas circunstancias por las que estaba pasando con pruebas, y le dije que me ayudara, ya que él tenía muy buena relación con este gobierno. Le dije que hablara con algunas personas con las que yo en algún momento me senté para hacer un acuerdo y acordamos cosas. Le dije solamente que hablara con ellos y que yo necesitaba que me dieran una cita para saber cuál era el futuro que me deparaba en este país, ya que yo no estoy asilada, no estoy tampoco protegida, estoy privada de la libertad, que sí me tienen con estrictas medidas de seguridad que impedirían que personas me hicieran daño, es una realidad, pero estoy privada de la libertad en condiciones no humanas, no humanitarias y no dignas de un ser humano. Bueno, hace unos días se conoció una fotografía de una reunión reciente entre el embajador Benedetti y el exalcalde de Barranquilla, Alex Char. Después de esa foto, ¿usted cree que Benedetti va a querer ayudarla? Bueno, casualmente en relación a esa foto yo tuve conocimiento de la fotografía. De hecho, me tomé el atrevimiento de escribirle y también de reenviarle esa foto, porque a mí esa foto me llegó, no sé si primero o antes que a ustedes, no sé si luego de ustedes. Yo le mandé la foto y le dije que estaba muy preocupada porque no solamente él puede hacer con su vida privada lo que él quiera, pero él ostentaba un cargo importante que podía tener mayor injerencia en mi situación en este país, y le dije que me preocupaba mucho esa cercanía con una persona que eran mis enemigos políticos y que querían verme muerta. Y no es que querían, no, es que intentaron asesinarme, desaparecerme, y además que también dentro del intento me violaron. Senadora Aida Merlano, ayer usted declaró en el proceso contra el empresario Julio Gerlain. Dos de los delitos de los que lo acusan a él ya prescribieron, pero queda uno que es el más grave, es concierto para delinquir. Doña Aida, ¿quiénes fueron las personas que participaron en ese concierto para delinquir? Mira, Daniel, en cuanto a decirte quiénes participaron en un concierto para delinquir, eso es una evaluación que tendría que hacer un juez. Entre otras cosas, son las imputaciones que está haciendo el fiscal y tendría que demostrarlas. Si tú me preguntas si nosotros tuvimos reuniones, por supuesto que nosotros tuvimos reuniones con todas las personas que yo denuncié. ¿Qué personas, por favor? ¿Qué personas son esas? Porque... Sí, yo me reuní, como lo reiteré en todas las ocasiones, yo me reuní con Alejandro, yo me reuní con Arturo, yo me reuní con Faisal Cure, yo me reuní no puedo decir que me reuní con Fuad Char, porque no, sería mentirte. Fuad Char es el jefe de ese movimiento y se entiende directamente con Julio, pero yo me reuní con ellos y también me reuní con Julio en la casa de Arturo y estaba también Faisal Cure. Entonces, es lo único que puedo decirte en cuanto al concierto, cómo lo cuadraron, cómo lo entramaron. Es un tema que la Fiscalía debería probarles a ellos con todo el material probatorio que tiene y un juez evaluarlo y pues finalmente condenarlo si así lo consideran o exonerarlo si creen que es inocente. Doña Aida, usted en su declaración en el proceso del empresario Julio Gerlain dijo que finalmente él solo le había entregado 600 millones de pesos para su campaña. Sin embargo, hay una conversación que conoció en su momento el país, una conversación de ustedes dos, de Julio Gerlain y suya, en la que él afirma que le dio 11.800 millones de pesos y usted replica, tú
nada más pusiste los 5.000 y piquito. La estoy citando entre comillas. Finalmente, ¿cuánta plata puso Julio Gerlain para que usted se convirtiera en senadora? Sí, mira, Daniel Coronel, cuando yo me refería a que él se gastó 5.000 y pico del dinero que él está diciendo que gastó, es porque evidentemente él no se gastó lo que él en un audio me manifestó que había colocado 12.000 millones. Yo le dije, ¿pero dónde? ¿A quién se lo diste? O sea, dame una prueba a quién se lo diste para que esa persona me explique en qué los gastó. Pero de lo que yo sí daba fe es que él sí se gastó 5.000 millones de pesos pasados, pero fueron 5.000 millones que no fueron a la Casa Blanca, fueron 5.000 millones de pesos que se fueron una parte a la ciudad de Cartagena, otra a la ciudad de Santa Marta y otra en otros gastos que yo tengo identificados, pero no para la Casa Blanca, a eso me refiero. Pero a mí personalmente, que yo sé que sí entraron de su bolsillo hacia mi campaña, fueron 600, no fueron 600, fueron 500 y pico, pero no recuerdo cuánto es el pico, millones de pesos. Doña Ida, no todo el mundo sabe qué es la Casa Blanca. ¿Usted quisiera explicarnos un poco más? Y si los dineros que no entraron a la Casa Blanca, en todo caso, entraron a otras zonas para alimentar su campaña electoral. Eran para otras campañas, que él estaba finalmente financiando. Que si de alguna u otra manera me colaboraron, pues obviamente podría decirte que sí, pero eran para la financiación de otras campañas y que esas campañas tendrían que responder por esa financiación y no sería yo la que tendría que responder por el manejo que ellos le dieron a sus recursos. Cuando usted menciona la Casa Blanca, se refiere a la sede de su propia campaña política, que era llamada así, ¿verdad? Así es, Daniel. Así fue el nombre que se le dio a mi sede política, la Casa Blanca, y el operativo que hizo la Fiscalía en cabeza del exfiscal Néstor Humberto Martínez, que entre otras cosas, para nadie es un secreto que organizó ese operativo para montarme también las armas por las que yo fui condenada, porque yo no fui condenada por la compra de votos, y quiero dejarle eso claro al país. Si yo estuviera condenada por comprar votos, yo no estuviera presa, yo estuviera en mi casa y ya estuviera fuera de este proceso. A mí me involucraron con fabricación y porte de armas, adicionalmente un concierto para delinquir, siendo inocente de esos delitos, y me condenaron inicialmente a 15 años de prisión y luego me bajaron la condena a 11 años y medio. Y eso fue un montaje liderado por Néstor Humberto Martínez, que entre otras cosas es un bandido y además un asesino, como lo he dicho en otras ocasiones. ¿Por qué afirma eso, doctora Merlano? Claro, porque ya lo he denunciado, lo afirmo porque tengo denunciado, tengo pruebas de eso, está en un proceso que entre otras cosas está engavetado. No se ha movido así como se movió mi proceso, que me condenaron en menos de año y medio, y el proceso que yo tengo en curso en contra de la Fiscalía está engavetado porque tengo las pruebas de cómo los miembros de la policía introdujeron armas a mi sede política, y no solamente eso, documentos que probarían que la fiscal Guerin Hernández también participó en ese entramado, y finalmente la persecución que tuvo Néstor Humberto contra mí, y no solamente Néstor Humberto, el presidente pasado, el procurador y todas las familias poderosas del Atlántico que quisieron verme presa sin tener en cuenta que eso le iba a traer consecuencias futuras y que también se iban a ver involucrados en todo lo que me está ocurriendo a mí, que de alguna manera les ha salpicado a ellos. Pero permítame detenerme en un asunto. Usted afirmó hace unos segundos aquí que Néstor Humberto Martínez, el exfiscal general de la Nación, es un asesino. ¿Por qué dice eso? ¿En qué homicidio ha estado involucrado el señor exfiscal general de la Nación? Yo, para mi opinión, él es un asesino. Él está involucrado en un asesinato que yo creo que todo el país lo conoce, que es el señor Pisano y su hijo. Y por obvias razones, él estaba enredado en temas en todos los negocios sucios de Odebrecht y todo lo que hizo cuando estuvo como superministro y todas las porquerías que hacía.
pues ellos son de los que tapan asesinando personas. Y que en este momento esté archivado el proceso no quiere decir que eso lo vuelva inocente. Él es un tipo de un pasado bien oscuro y de muchas cosas oscuras que ha manejado, pero resulta que está perfectamente bien en cualquier lugar donde se quiera que se encuentre. Está bien y sin investigaciones porque tenemos un fiscal de bolsillo como es Barbosa y que desafortunadamente sigue la plaga metida en el gobierno y mientras él esté va a seguir en impunidad todas las denuncias que cualquier ciudadano, no solamente yo, cualquier ciudadano del común y corriente ha colocado en contra de toda la clase política corrupta de Colombia, porque él es el fiscal de los corruptos. Así lo denomino yo al propio o al actual fiscal. Es el sucesor o el discípulo del fiscal Cianuro. Doña Aida, por muchas horas he estado pensando esta pregunta sobre cómo formulársela para que sea con todo el respeto y la consideración por su intimidad. Y creo que esta es la manera correcta de preguntárselo. Usted fue amante del empresario Julio Gerlain desde que era prácticamente un adolescente. Usted tenía 16 años y él 55. Es decir, él es 41 años mayor que usted. La relación duró décadas. Tantos años juntos debieron dejar huellas profundas en los dos. ¿Puedo preguntarle qué sentía usted ayer mientras declaraba en el proceso contra él? Bueno, fíjate que esta vez sentí mucha paz, a diferencia de la vez que me tocó declarar en la corte, porque en la corte me tocó hablar obviamente de las cosas que él me decía, de los audios que él me entregó y de todas las cosas que aún absurdas, pues me las dijo. Esta vez no, esta vez solamente traté de irme a la práctica, a lo que realmente yo consideraba que era lo pertinente, y era demostrar primero que las cosas que me dijo en el audio no eran ciertas, porque él en un afán desmedido por demostrarle a Lochar que entregó un dinero que no me entregó, que vuelvo y lo repito, que yo sé que no le gusta que lo diga, yo siento que se lo cogió para otras cosas, no para mi campaña. Yo lo que fue a decir la verdad. No fui agresiva contra él. Pienso que lo único que le deseo es que pueda solucionar sus problemas, que de enfrentar la justicia sea una justicia benevolente con él, por el agradecimiento y por todas las cosas que a lo largo de los años él hizo por mí. No puedo desearle que le vaya mal. ¿Usted siente gratitud por él a pesar de todo esto? ¿Qué otros sentimientos alberga por Julio Gerlain? Ningún sentimiento negativo. Todos los sentimientos que guardo en mi corazón son sentimientos muy positivos. De hecho, cualquier resentimiento o cualquier cosa que pueda reprocharle, yo decidí perdonar, y en el perdón está mi paz espiritual y mi paz mental. Yo solamente me quedo con lo bonito. Me quedo con lo bonito. Las denuncias que usted ha hecho mezclan política electoral, corrupción en el manejo de contratos públicos y también relaciones amorosas. Usted sostuvo una de esas ardientes relaciones con el exalcalde Alejandro Char. Eso está aceptado tanto por él como por usted. Él estuvo enamorado de usted y usted de él. Ahora, ¿qué siente por Alex Char? Para responderte a esa pregunta, yo quiero iniciar diciéndote que yo me sobrevaloro, siento un inmenso amor propio, y una persona que siente amor propio no puede amar o guardar sentimientos de amor por una persona que no ha hecho otra cosa sino dañarte. Si me preguntas qué siento por él, no siento desprecio, tampoco siento odio, solo siento mucha lástima, sí, siento lástima, cosa que no quisiera sentirla en ningún ser humano, pero a él
Me inspira lástima su vida, sus ridiculeces, su afán por seguir manteniendo un poder y seguir reinando en una ciudad que sin duda alguna está necesitando un cambio. Siento lástima por su vida personal, siento lástima, no siento otro sentimiento por él, lástima. Antes de formularle la última pregunta, senadora Aida Merlano, quisiera preguntarle al doctor Miguel Ángel del Río, su apoderado, que nos ha acompañado en esta entrevista, si tiene alguna precisión jurídica para hacer frente a las declaraciones que ha hecho en esta entrevista la doctora Aida Merlano o frente a los casos que adelanta. Sí, Daniel, gracias por el espacio. Una cosa importante, una pequeña precisión importante. Este concierto para delinquir, que incluye a Julio Gerlain, también incluye a toda la familia Chávez. Es decir, esto es todo el andamiaje de la estructura de compra de votos en la costa Caribe. El próximo 24 de enero, el senador Arturo Char está llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. Alejandro Char está investigado por la Fiscalía precisamente por los hechos. Es decir, esto de Julio Gerlain no es un accidente desde el punto de vista jurídico, hace parte precisamente de un entramado. El auto de la Corte Suprema de Justicia que llama indagatoria a Arturo Char así lo precisa. Esto es una organización criminal, de tal manera que esa organización criminal, Daniel, debe ser en ese momento, finalmente, después de tantos años, responsable penalmente de todos estos delitos que se le imputan: concierto para delinquir, violación de topes electorales, corrupción al sufragante. Esa era la precisión jurídica que quería hacer, advirtiendo que, y con esto finalizo, que la solicitud que Aida ha hecho pública, que yo también además a través de mis redes sociales he hecho pública, el llamado al gobierno colombiano para que se le solicite al gobierno de Venezuela la extradición de Aida Merlano, es un ejercicio de verdad y de justicia, Daniel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor del Río. Por último, quería preguntarle a la ex senadora Aida Merlano por su hija Aida Victoria. Ella fue imputada por la Fiscalía como presunta responsable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Según esa imputación, su hija participó en la constitución de una empresa presuntamente para ocultar bienes suyos. ¿Usted tiene algo que decir respecto de eso? Sí, claro, Daniel. Primero que todo, hacerles una precisión a todos ustedes. Mi hija no solamente ha sido imputada por el enriquecimiento ilícito. Ella tuvo una primera imputación por la fuga de presos, luego por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, sobre unas propiedades que fueron adquiridas antes de que yo iniciara mi carrera política, y que la Fiscalía, antes de tomar medidas o alguna acción contra mis propiedades, debió por lo menos mirar el registro de que todas las propiedades estaban escrituradas mucho antes que yo ejerciera mi primer cargo de elección popular, que fue la motivación por la que ellos extienden la extinción de dominio. Lo que le hicieron contra mi hija es una persecución y una retaliación política contra mí, así como también lo hicieron contra mí. O sea, contra mí lo que hicieron fue una retaliación política que ya me imagino que ustedes entienden cuáles son las razones que llevaron y motivaron a todo el gobierno y a familias en particular a hacerlas contra mi persona. Ahora, para finalizar, yo también quiero dejar claro un punto importante. Yo pienso que ya el presidente hizo su empalme presidencial. Equivocadamente habían pedido una extradición a un presidente que no es presidente, que es un presidente de papel, pero no el que manda en Venezuela. El presidente que manda, ilegítimo, que manda en Venezuela, se llama Nicolás Maduro. Entonces, yo lo que sí le quiero pedir una vez más, y lo voy a hacer por este medio para que quede sentado el presidente, yo le pido y le exijo como una ciudadana colombiana al presidente Gustavo Petro que solicite mi extradición, que también le exija al presidente Nicolás Maduro
que les ponga y que le diga cuáles son mis circunstancias en este país, porque yo sí las tengo claras. Podrán salir comunicados o cualquier manifestación de cualquier dirigente político del país, pero yo sí tengo clara cuáles son mis situaciones o cuál es mi circunstancia en este país, y tengo para probar en eventual caso que quieran salir con cosas que ya la verdad no sé qué esperar, para demostrar realmente que yo en algún momento me senté con representantes del gobierno, llegamos a unos acuerdos que no se cumplieron, y para aclararle a la opinión pública, porque siempre me han señalado de prófuga, de fugitiva. Yo no estoy prófuga. Yo fui a Venezuela, me vine para Venezuela preparada para en su momento entregarme y entregar toda la información que desde Colombia nunca me quisieron tomar. También considero que durante todo este proceso, a lo largo del último año, he hecho cosas importantes por el país que de una u otra manera, de alguna manera, aportaron o ayudaron o influyeron para que el presidente electo, Gustavo Petro, se eligiera. Yo pienso que desde ese punto de vista, a veces las personas desconocen algunas circunstancias y se les olvida, y pienso que cuando se les olvida hay que refrescarles la memoria. Yo sé lo que yo hice tanto en este gobierno como en el gobierno de Colombia, y yo lo único que pido es que me traten con respeto y que, como siempre lo he pedido, me respeten y me cuiden y me salvaguarden de cualquier atentado o cualquier circunstancia difícil por la que pueda verse en riesgo mi integridad y la de toda mi familia. Yo lo único que quiero es que ya los dos gobiernos se pongan de acuerdo a darle fin a mi situación o al limbo jurídico en el que me encuentro, porque no es fácil estar en un país en donde tú no sabes en qué calidad estás, porque yo no estoy bajo un asilo político, no estoy en condiciones de protegida, porque tampoco tengo contacto con el exterior y estoy en condiciones que no son favorables. Ahora, no es por esta razón por la que yo estoy pidiendo la extradición, porque así tengo 3 años. Es simplemente que aproveché la coyuntura y la audiencia que tuve con el juicio de julio para manifestarlo y para pedirle al presidente Gustavo Petro, ya que cuando se lo solicité al embajador de Colombia en Venezuela, su respuesta fue que no podía hacer nada. O sea, entonces si yo no puedo contar con el embajador y es poco o nada lo que él puede hacer en mi caso, entonces ya no sé a quién recurrir. Entonces yo le pido y le exijo al presidente que de una vez por todas defina qué va a hacer conmigo. Yo no le tengo miedo a la cárcel, yo no le tengo miedo a darle la cara a la justicia, porque de hecho se la ha dado y se la ha dado en creces, porque yo estoy pagando por delitos que yo no cometí. Yo estoy pagando por un entramado que cometieron contra mí en sembrarme armas en mi sede política para después imputarme un delito que me superara los 10 años de prisión. Y así como todas las cosas que han venido sucediendo conmigo, porque lo que quieren verme es que yo quizás me vaya a pudrir en una prisión. Yo no le tengo miedo a la cárcel. Después de todo lo que yo he pasado, yo no le tengo miedo a nada. Pero yo lo que sí quiero es que lo que tenga que pasar, que pase, pero que pase pronto, sea lo que sea. Y si esta entrevista va a tener consecuencias en un país o en el otro para mí, yo también estoy preparada para todo, porque creo que después de todo lo que he vivido, y si no estoy preparada, entonces yo perdí mi tiempo con todos los golpes que yo recibí por la vida, injustos e inmerecidos, porque políticos, todos los políticos en Colombia compran votos, pero de manera que yo he sido la única condenada en Colombia, no por compra de votos, no, por todo lo que el gobierno y la justicia sucia y corrupta de mi país quiso involucrarme. Entonces, Daniel, te agradezco que me abras el espacio para yo poder desahogarme y decir lo que quizás nunca había dicho. Yo no estoy proclamando mi inocencia, porque yo sé hasta dónde yo soy responsable de mis errores,
pero también soy consciente que fui víctima de una trampa de la justicia para condenarme por delitos que yo no cometí y estaría lejos de cometerlos algún día en mi vida, porque soy una persona que viene de buena familia, que no tiene mañas y que no tiene un corazón malo, que cometí errores como todo ser humano, pero sí necesito que el presidente se manifieste y que muestre su postura cuanto antes, sea cual sea, si es desmejorarme las condiciones, sea cual sea, pero lo que sí es importante es dejarles claro que yo sí quiero estar viva y que yo no quiero que ningún miembro de mi familia tenga problemas y que tampoco sea víctima de un atentado por parte de mis enemigos. Tampoco quiero regresar a Colombia como muchas personas lo han dicho, porque quiero ir a judicializar, que quiero ir a hablar. Yo no soy impartidora de justicia y tampoco quiero ir a delatar a nadie, porque es que desde aquí yo he hablado todo lo que he querido y he denunciado a quien yo he querido y que he tenido pruebas además. Yo necesito regresar a mi país porque es el país donde naturalmente debo seguir purgando mi condena y no en este país y mucho menos en las condiciones en las que me encuentro, en este limbo jurídico que ningún representante del gobierno ha querido darme la cara después de 3 años. Estoy privada de la libertad en condiciones, vuelvo y repito, que no son las mejores ni tampoco son dignas de una persona como yo. Doña Aida, yo entiendo esa preocupación suya por la indefinición jurídica de su situación en Venezuela, pero usted está en una habitación de 4x5, pues digna, cuidada, con vigilancia perimetral para que nadie le haga nada y en un estado de detención indefinido que la angustia. Pero ¿usted estaría dispuesta a cambiar todo eso por una celda en la cárcel del Buen Pastor? Hay una gran diferencia. Si a mí me van a dar una celda independiente, aislada de cualquier tercero que pueda acceder a mí y que me brinde las garantías, sobre todo la protección que yo merezco, sobre todo teniendo en cuenta que yo soy una persona de un alto nivel de riesgo. Si a mí me brindan las garantías sobre mi integridad, yo estoy dispuesta porque es que yo duré